La crisis financiera de 2008 no solo provocó la quiebra de los bancos, destrozó las reglas matemáticas fundamentales del propio dinero, obligando a los gestores de riesgo a reescribir la realidad desde cero. Totalmente. Fue un reinicio absoluto del sistema. Un saludo muy cordial y la más cálida bienvenida a todos los oyentes que nos acompañan en esta inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un estudio exhaustivo elaborado por investigadores como Sabelli, Pioppi, Sizia y Bormetti, un documento que desentraña precisamente cómo las instituciones financieras intentan predecir el futuro de los tipos de interés en un mundo post-crisis altamente fragmentado, utilizando el marco de Heath-Jarrett-Morton, o HMM. Y es un texto verdaderamente crucial, fíjate. Porque lo que expone no es un mero ejercicio académico, de esos de cálculo estocástico en una pizarra, es casi la autopsia del sistema financiero antes de Lehman Brothers y simultáneamente el manual de instrucciones del riesgo actual. Las matemáticas que rigen la economía global cambiaron para siempre esa semana. Bueno, para visualizar la magnitud de este cambio, el punto de partida obligado es el colapso del mundo de una sola curva. El documento explica muy bien que antes de 2008 los mercados operaban bajo una ilusión, la creencia inquebrantable de que existía una única curva libre de riesgo. Todo estaba atado por unas reglas de no arbitraje elegantísimas. Pero llega la crisis de liquidez Y ese castillo de naipes se derrumba. literalmente, de repente el mercado se divide en múltiples curvas de rendimiento. Hoy, la curva eónica, que refleja los tipos a un día, es lo que sobrevive como aproximación a esa antigua tasa libre de riesgo, mientras que las curvas a plazos más largos, como el Euribor a 3 meses, 6 meses o un año, incorporan unas primas de riesgo altísimas. Es que el riesgo de contraparte lo devoró todo. Antes de la crisis, a un banco le daba prácticamente igual prestar a un día que a 3 meses. La confianza era ciega. Pero cuando se instaló el miedo a que el otro banco quebrara antes del amanecer, obligó a separar estos horizontes. O sea, las curvas a 3 o 6 meses empezaron a reflejar el pánico puro y duro. A ver, me gusta imaginar este escenario con una analogía para quienes nos escuchan. Es como si antes los meteorólogos pudieran predecir el clima de todo un país mirando un solo termómetro en la capital. La temperatura de Madrid servía para predecir la de cualquier otra ciudad. Pero tras un cataclismo climático, las leyes de la atmósfera cambian. Ahora necesitan un termómetro distinto para cada barrio porque cada microclima actúa por su cuenta. Claro. Ver cómo los matemáticos han tenido que inventar herramientas para medir cada barrio financiero simultáneamente me parece un esfuerzo de adaptación asombroso. Bueno, esa es la narrativa oficial de la industria, desde luego. Pero si conectamos esto con el panorama general, yo soy mucho más crítica. Esa adaptación que describen los autores es en realidad un parche colosal sobre un sistema que está roto. ¿Un parche? Sí, un parche. La crisis destruyó aquellas leyes de no arbitraje de las que hablábamos. El documento detalla cómo la industria ahora tiene que tratar cada tasa futura, cada acuerdo FRA, casi como si fuera un activo distinto. Y esto es el síntoma de una paranoia institucional severa. Al separar cada curva por plazos, los grados de libertad en las ecuaciones se multiplican exponencialmente. Es decir, que al separar cada horizonte temporal, el rompecabezas pasa de tener 100 piezas a tener 10.000. Exacto. Y matemáticamente hablando, cuando aumentas los grados de libertad así, predecir el riesgo se vuelve una tarea titánica, un follón. Estás intentando resolver un sistema donde cada variable tiene vida propia, lo cual aleja al modelo de la realidad y lo cerca a la pura especulación estructurada. Vale, vamos a desglosar esto porque precisamente ahí es donde entran las soluciones técnicas de este artículo para intentar domar ese caos de 10.000 piezas. El modelo clásico de Heath-Jarrett-Morton asume que el tiempo fluye de manera continua, sin interrupciones, como la corriente de un río. Pero el documento señala que en las mesas de operaciones del mundo real los datos no son un río. No, para nada. Llegan en intervalos discretos. Al cierre diario del mercado, son como cubos de agua extraídos de ese río una vez al día. Y he leído sobre algo llamado la discretización de Euler en el texto. ¿Cómo logra esto conciliar la teoría matemática con la realidad diaria? A ver, la discretización de Euler es, en esencia, un método para congelar ese tiempo continuo, en intervalos que un ordenador pueda asimilar. Es transformar una película continua en una sucesión de fotografías fijas. El problema es que, al hacer esto, con los tipos de interés, te quedan huecos enormes entre punto y punto. Las fluctuaciones entre un día y otro pueden parecer demasiado bruscas y volver loco a cualquier modelo. Y para rellenar esos huecos,
El estudio recurre a un método de interpolación llamado spline cúbico de Besser. Suena complejo, lo sé, pero entiendo que funciona como un tejido conectivo que suaviza las transiciones entre un día y el siguiente. Gracias a esta combinación de Euler y Bessel, los autores logran comprimir toda esa complejidad del modelo continuo en algo manejable, un proceso vectorial autorregresivo de orden 1, conocido como bar 1. Sí. Es una traducción brutal. Pasan de un poema abstracto a un manual de instrucciones puramente mecánico. Funciona como un ejercicio de simplificación pragmática, claro. El modelo VAR 1 permite estimar volatilidades, correlaciones y primas de riesgo basándose en datos diarios empíricos. Lo hacen de una forma que la potencia de cálculo actual puede procesar rápido. Pero ojo, simplificar siempre implica un sacrificio de información. Un sacrificio que se hace aún más evidente en el siguiente paso. Porque incluso con el VAR 1, el documento expone que se enfrentan a un problema inmanejable. Tienen 22 bloques de tiempo diferentes interactuando entre sí, al combinar el EONIA y el Euribor a 3 meses. El caos sigue ahí. Y para solucionarlo recurren al análisis de componentes principales, el famoso PCA. Y eso es. Entiendo que es una forma de comprimir las variables, pero ¿cómo logran reducir 22 factores a un número tan pequeño sin perder la imagen real de lo que pasa en el mercado? Bueno, el PCA busca patrones subyacentes. Demuestra que casi todo el movimiento de esos 22 bloques se puede agrupar en 3 grandes comportamientos. Económicamente, representan el nivel general de los tipos, la pendiente de la curva y su curvatura. Sumando esos 3 factores, explicas más del 95% de toda la varianza histórica. Los autores utilizan el PCA para descartar el resto de ruido estadístico. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Hay una anomalía fascinante en los datos. Los autores analizan cuántos componentes PCA se necesitan verdaderamente a lo largo del tiempo. En los mercados de acciones, cuando estalla un pánico financiero, la correlación sube al máximo. Todo se desploma en bloque. Todas las acciones caen a la vez, sí. Por lo que se necesitan menos componentes para explicar el mercado. Sin embargo, en este estudio sobre tipos de interés, descubren que durante la crisis de 2008, el número mínimo de componentes necesarios no bajó, sino que subió drásticamente, de 5 a 8 componentes. El mercado monetario se comportó de forma opuesta al de valores. Y la razón detrás de esa anomalía ilustra perfectamente la vulnerabilidad del sistema. Ese salto a 8 componentes se produce porque el Banco Central Europeo intervino con una agresividad brutal. Sus decisiones alteraron fuertemente la parte corta de la curva, los tipos a un mes. Claro, el cortísimo plazo. Mientras que la parte larga de la curva, a 10 o 20 años, siguió su propio rumbo. La correlación entre plazos colapsó. El mercado dejó de moverse al unísono y se fracturó. Ahora bien, el uso del PCA aquí merece un escrutinio intenso. ¿Por qué lo dices? Porque la metodología asume que ese 5% de varianza que se queda fuera es ruido estadístico irrelevante. Descartarlo agiliza el cálculo, pero en la gestión de riesgos es un atajo muy peligroso. La historia económica demuestra que los cisnes negros, esos eventos extremos que nadie ve venir, no residen en el 95% de la normalidad. Se esconden en las anomalías. Exactamente. Se esconden en ese 5% de ruido residual que estos modelos deciden barrer debajo de la alfombra. Es una objeción muy válida desde luego, que cuestiona la fiabilidad en momentos extremos. Aunque yo defiendo que la postura del documento radica en la pura viabilidad técnica. Si un banco no aplicara esta reducción de PCA y el VAR 1, calcular el valor en riesgo diario, el famoso VAR, sería computacionalmente imposible. Un gran banco procesa decenas de miles de simulaciones por la noche para saber su riesgo al amanecer. El pragmatismo se impone porque necesitan un número antes de que suene la campana. Ya, pero fíjate en el coste de ese pragmatismo. Cuando analizamos las entrañas de los resultados, las propias matemáticas muestran sus fisuras. El documento expone un hallazgo revelador en torno al parámetro lambda. Ah, la variable que representa las primas de riesgo exigidas por el mercado en este marco de HM. Esa misma. Y los datos que arrojan de la época de 2008 son como mínimo perturbadores. Las gráficas de esa sección son llamativas, sí. Muestran que, justo en el ojo del huracán, entre finales de 2008 y 2009, la prima de riesgo para vencimientos a muy corto plazo en la curva eónia se dispara. El parámetro lambda pega un salto hacia valores positivos que rompe por completo la escala. Entonces, ¿qué significa todo esto en el mundo real?
Pues mira, es la forma en la que la matemática intenta digerir el comportamiento irracional humano. En 2008 la curva de rendimientos estaba invertida. La inercia del modelo predecía que los tipos a corto plazo debían seguir altos, rozando el 4,9%. Esa era la trayectoria estocástica esperada. La realidad fue que el BCE entró en pánico puro. Vio el abismo. Vio el precipicio económico mundial y ejecutó recortes de tipos drásticos, hundiéndolos hasta el 0,35% en tiempo récord. Una maniobra que ninguna serie histórica podía anticipar. Y esto plantea una pregunta importante, que golpea la línea de flotación de la ingeniería financiera. El marco HJM asume que los cambios en el mercado son estocásticos, como movimientos brownianos, ya sabes. Como el polen flotando en el agua, chocando aleatoriamente. Eso es, fluctúa de manera natural. El problema es que las decisiones del BCE no son motas de polen, son saltos discretos, intervenciones humanas y políticas. Para lograr que las matemáticas encajen con esos recortes, el modelo no tiene más remedio que inyectar esa gigantesca prima de riesgo positiva, o sea, un factor de corrección forzado. Un parche algebraico enorme para encubrir que el cálculo estocástico es ciego frente al pánico de un banco central. Es una disección muy incisiva, pero hay que reconocer la honestidad intelectual de Sabelli y el resto del equipo en el artículo. No disfrazan el problema. Reconocen explícitamente que los movimientos bruscos causados por el BCE son el talón de Aquiles de cualquier modelo browniano. Y precisamente por eso, la última parte del estudio propone un abordaje empírico fascinante para mitigar esta ceguera. Te refieres al testeo fuera de muestra, la prueba de cobertura incondicional de Kupiec. Así es, los autores no se quedan en ajustar el modelo a los datos que ya conocen para que quede bonito. Simulan pronósticos reales con datos históricos de 2005 a 2013, enfrentando las predicciones contra lo que realmente pasó. La prueba de Kupiec comprueba si los colchones de seguridad del banco habrían aguantado la realidad. Y la gran innovación es que no se quedan solo con el método difusivo gaussiano. Que es el estándar, el que asume que todo sigue una campana de Gauss normal y los desastres ocurren una vez cada 1000 años. Y sabemos de sobra que eso no es cierto. Si el método gaussiano fuera a probar un puente usando una fórmula teórica sobre el viento, los autores van más allá e introducen la metodología Bootstrap. Esto es radicalmente distinto. Extraen los vectores de innovación de las series temporales históricas, cogen los peores días del mercado real y los inyectan crudos en la simulación. Les lanzan terremotos y huracanes reales al puente. Exacto. Esto mejora drásticamente la captura del riesgo en las temidas colas de la distribución, y los resultados generan un conflicto brutal en el estudio. Para horizontes cortos, a una semana vista, el modelo con Bootstrap es un éxito rotundo. Logran probabilidades de cobertura del 95 y 99%. Los colchones habrían funcionado, pero al observar pronósticos a 3 meses y a 1 año, el modelo colapsa de forma estrepitosa, falla estrepitosamente. Lo cual revela la limitación sistémica de la que hablaba. Un modelo de riesgo que no puede predecir con fiabilidad a 3 meses vista es un peligro. Están conduciendo a 200 por hora mirando por el espejo retrovisor. El modelo ilumina 10 metros de carretera. A una semana vista la inercia mantiene la ficción de control. Pero a 3 meses el BCE puede reunirse de urgencia y reescribir la gravedad. Depender de esto a largo plazo es jugar a la ruleta rusa. Totalmente. Sin embargo, yo reitero que el mundo del trading institucional y el cálculo del VaR es un juego del día a día o semana a semana. Las mesas de tesorería recalibran posiciones constantemente. No operan a ciegas meses enteros. Lograr un pronóstico fiable a una semana en ese entorno caótico de curvas múltiples post-2008 a mí me parece un triunfo absoluto de la matemática aplicada. Como instrumento táctico para sobrevivir la semana, el mérito de combinar la discretización, el VaR 1 y el Bootstrap es innegable. Muestra una sofisticación sobresaliente. Pero el problema surge cuando los directivos confunden esa supervivencia a cortísimo plazo con una verdadera comprensión de los abismos a largo plazo. Bueno, creo que este es un punto de equilibrio excelente para destilar el conocimiento de nuestra inversión de hoy. Vamos a repasar de forma clara los puntos fundamentales que nuestros oyentes pueden llevarse de esta tormenta matemática. El primero es que la topografía de los tipos de interés está permanentemente fracturada. Sí, la curva libre de riesgo única murió. Ahora tenemos curvas múltiples, separando liquidez y riesgo de crédito. El segundo pilar es que herramientas como la discretización de Euler, su conversión a VaR 1 y la reducción mediante PCA son soluciones geniales y pragmáticas para traducir teorías matemáticas continuas a aplicaciones reales diarias, pura supervivencia computacional.
Obligatoria para que los servidores de los bancos no exploten cada noche, desde luego. Y la tercera conclusión es quizás la mayor lección de humildad. Los eventos de cola y los fallos de los modelos a largo plazo nos recuerdan que las instituciones no operan en un vacío físico. Los bancos centrales introducen fricciones humanas que los shocks brownianos no pueden simular. Las matemáticas describen el agua fluyendo, pero no adivinan cuándo un humano construirá una presa. Una analogía perfecta. Queda un agradecimiento y una despedida afectuosa a todos los oyentes por acompañarnos en este profundo viaje matemático. Pero no queríamos cerrar sin dejar una reflexión inquietante flotando en el aire. Si los modelos matemáticos más sofisticados del mundo fallan a los 3 meses porque no pueden predecir las decisiones de un banco central, llegará un punto en el que la gestión de riesgos financieros dependa menos del cálculo estocástico y la física cuántica y más de la psicología conductual y el análisis político de los líderes que mueven los hilos del dinero. Ahí lo dejamos. Hasta la próxima inversión profunda.